quedó al borde de la muerte por una presunta negligencia médica en una conocida clínica. Su padre denunció este hecho. Aquí la vemos sonriente y al lado de sus seres queridos. Estas imágenes corresponden a la reunión familiar donde participó Jacqueline Corali Paredes Zamora, una jovencita de 24 años que ahora se encuentra postrada en una cama de la unidad de cuidados intensivos de la clínica San Gabriel. A raíz de eso, de la primera intervención quirúrgica, tuvieron que extirparle, me enteré, el apéndice, porque también le había infectado el apéndice, le infectó el hígado, los riñones, y lo que más me trató los pulmones. Me da mucha pena, yo hice mucho por ella, para tener una hija así. Y que vengan a esta clínica, me arrepiento, usted no sabe cómo me arrepiento yo. La pesadilla inició cuando Jacqueline ingresó al establecimiento para realizarse una operación de cálculo del riñón. Todo parecía estar bien, pero luego de la intervención su salud empezó a complicarse, al parecer por una bacteria, llegando a desatarse una hemorragia interna que la tiene entre la vida y la muerte. ¿Usted considera que se ha cometido negligencia con su hija? Estoy totalmente seguro que es negligencia. Ante tal acusación conversamos con Joana Franco, directora médica de la clínica, quien con estas palabras intentó explicar lo sucedido con esta joven que según los padres gozaba de buena salud. En este caso se han cumplido protocolos, que es el uso de antibiótico profilaxis, así lo llamamos nosotros, durante el acto quirúrgico en sala de operaciones. No hay negligencia médica en este caso. Aseguran que se han mantenido en comunicación constante con la familia. Sin embargo, esto no es suficiente para el padre de Jacqueline, que lo único que quiere es tener nuevamente a su hija totalmente restablecida. Nos dicen que es problema de la sangre, que no coagula, pero es mentira. Mi hija vino sana, mi hija es una persona sana, nunca ha tenido ninguna enfermedad. No quisiera que esta gente de acá siga prácticamente matando y malogrando a las personas. Mientras tanto, Jacqueline continúa luchando por su vida, pues su estado aún es crítico. La víctima es Juana Altagracia Mueces, de 38 años, quien había llegado hace 3 semanas de Estados Unidos, donde residía, para someterse a una liposucción y una abdominoplastía. Según familiares de la víctima, hubo mala práctica médica. Si ellos sabían que ella no se podía operar, no era haberme operado. Y si no me le he dado seguimiento, me le he dicho lo que tenía que hacer para que ella no se me muriera, Dios. Ella nada más se sentía como que le molestaba, pero ella estaba bien. Ese día fue que ella se puso mala. La Oyoxisa se sometió a la intervención quirúrgica el 3 de marzo del presente año con el doctor Edgar Contreras en uno de sus consultorios ubicados en Altos de Arroyo Hondo. Pero 13 días después del procedimiento, la paciente presentó dolores abdominales. Y solo pedía que no la dejaran morir. Que por sus hijos, que por favor, que la salvaran. Que sus hijos dependían totalmente de ella. Le pedimos nosotros aquí, los vecinos, que hagan justicia, que no pueda estar suelto. Es un abuso lo que hizo. Juan Altagracia deja en la orfandad a sus 4 hijos con edades entre 19 y 2 años. Familiares de la víctima afirman que acogió todas las recomendaciones del médico, pero no pudo rebasar el proceso. Sus restos son velados en la calle 11 de julio del sector San Carlos y serían sepultados en el cementerio de Los Minas. Rosani Zapata, Noticias Telemicro. Los 6 consultorios de medicina estética que clausuraron las autoridades mexicanas eran cuevas donde se manejaba el engaño y la avaricia, administrada por charlatanes que se decían ser cirujanos, pero que destruyeron la vida de muchas jovencitas. O sea, no se vale, me arruinó la vida, como a mis amigas, como a mucha gente. Con espectaculares mensajes publicitarios, hacían creer a las mujeres, especialmente a las adolescentes, que las harían ser reinas de belleza. Muchas cayeron en la trampa y se sometieron a los peligrosos tratamientos que les ofrecían esos macabros negocios. Pero lo barato les sale caro. Sufrieron en carne propia los nefastos resultados de los tratamientos que les dieron en esas clínicas de la muerte.
Con la clausura de esas 6 clínicas suman ya 66 y las autoridades indicaron que continuarán vigilando el mercado para no permitir que otras más sigan operando ilegalmente de quienes se ponen en sus peligrosas manos. Desde la Ciudad de México, Héctor Polo, cierre de edición. Una joven reina de belleza en Ecuador perdió la vida tras practicarse una cirugía plástica. Su familia está indignada, desconsolada, ya que el procedimiento fue uno de los regalos que recibió tras el certamen. Sofía Lachapelle nos tiene los detalles a continuación de cómo pasó todo. Esa es una tragedia más que se suma, María, a estas cirugías plásticas que lamentablemente terminan mal. Y es que la muerte de la joven reina ha conmovido a los ecuatorianos, especialmente luego de conocerse que esta joven tenía dudas sobre si someterse o no al procedimiento en el que perdió la vida. Sus familiares han denunciado al cirujano que la operó y la fiscalía investiga si se trató de una mala práctica. Este hermoso rostro era el de Catherine Cando, quien fue coronada reina del municipio de Durán, en Ecuador, en octubre del año pasado. La joven de 19 años murió el sábado 10 de enero, mientras se sometía a una lipoescultura en una clínica privada al norte de Guayaquil. Sus familiares están destrozados y culpan al médico que la operó. Se dejó convencer de una psicología tan barata, tan astuta que tiene este tipo. Están realizando en estos momentos la inspección los médicos del Ministerio de Salud Pública a efectos de certificar el cumplimiento de las disposiciones en la ley. El informe forense indica que Catherine murió de un edema cerebral. Sus familiares exigen respuestas, pues la cirugía que se esperaba durara 2 horas se extendió hasta casi 10. Cuando ya uno ve que una operación de 2 horas, 4 la tarde, ya no me decían nada, yo ya me quería, como toda madre, ya me estaba dando como una especie de desesperación. En una entrevista telefónica otorgada al diario ecuatoriano El Telégrafo, pocos días después de su coronación, Catherine todavía parecía no estar segura de someterse a la cirugía. Los premios que sí son seguros son el auto, un Aveo 2015, una cirugía estética, también nos regalaron. Yo tampoco recibí eso, sino que no tan solo recibí eso, sino que fui señorita fotogenia también, me van a regalar una tablet. O sea, fueron muchos regalos. ¿Y se va a hacer la cirugía? No, o sea, voy a dar, no sé todavía, no he hablado con el doctor porque quiero que me especifique si es una cirugía muy profunda o no, o si la puedo pasar a otra persona que de verdad la necesite. Porque no, yo no me quiero hacer. Tras conocerse la noticia de su muerte, los organizadores del certamen publicaron un boletín en la página digital del municipio en el que aseguran que la operación no era parte de los premios del certamen. En el boletín digital indican que la cirugía estética a la que se sometió Catherine Cando fue una estrategia de marketing del cirujano Gustavo B., quien solo participó ese día en el evento porque formó parte del jurado del certamen. Ahora la pregunta que muchos se hacen es si Catherine no quería operarse. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de opinión para terminar achicándose un poco más su ya diminuta cintura por medio de un procedimiento que la llevó a la tumba, impidiéndole cumplir sus sueños? Qué barbaridad, a ella realmente no le hacía falta esa cirugía y qué bonita era. Esas son las preguntas que se hacen. La investigación está en curso, Mari. La policía prácticamente de Ecuador y el Ministerio de Salud están trabajando en conjunto para saber qué sucedió exactamente durante esta operación. Lo más importante en este caso también es dar con el paradero del médico que la operó, que está desaparecido. Bueno, pues si no tiene nada que esconder, que dé la cara. ¿Por qué no está dando la cara? Definitivamente eso es algo que pone muchas dudas sobre el tapete. Y también que es una voz de alerta para las jovencitas que están en certámenes de belleza. A veces la ambición y el físico lleva a cometer este tipo de cosas sin tomar las precauciones debidas. No se puede exagerar, ya tiene una figura preciosa, pero bueno, así están las cosas. Gracias, Sofía. La policía investiga la muerte de una mujer que fue sometida a una liposucción en una clínica de San Borja. El médico que la intervino fue citado por la justicia. El sueño de llegar con la figura perfecta a su boda la llevó a la muerte. Esta alegre joven de 30 años, llamada Ingrid Kurt Pérez, murió luego que se le practicara una liposucción en la clínica estética Quintanilla en San Borja. No tenía los implementos necesarios para el momento de que mi hermana tenía una descompensación. Yo a mi hija le he tocado en la ambulancia, ya estaba fría mi hija. Ingrid Kurt llegó a Lima hace casi un mes para ser intervenida por el doctor Edgardo Quintanilla Centenaro,
quien tenía la tarea de modelar su cuerpo y rostro y dejarla lista para el día más especial de su vida. Una rinoplastía y una mamoplastía fueron las dos primeras operaciones que la joven se hizo. Solo 2 semanas después, Ingrid fue sometida a la esperada liposucción, que le daría el cuerpo que ella tanto anhelaba. Nosotros no la veíamos bien para que la intervinieran. Según los familiares de Ingrid, la operación debía durar 4 horas. Sin embargo, el tiempo se extendió sin explicación alguna, y cuando ya nada se podía hacer, la trasladaron a la clínica Ricardo Palma. Me dijeron que era la operación de 4 horas, pero a las 7:30 no terminan la operación. La ambulancia ha venido como a las 7:30, el momento que la operaron dice que se había descompensado. El cuerpo de Ingrid es velado en su domicilio de San Martín de Porres, mientras que el doctor Quintanilla será citado este 10 de mayo para rendir su declaración por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, por el que ha sido denunciado. En Cochabamba, Lorena, le vamos a hablar de un problema en nuestra sociedad que es más que un dolor de cabeza, una realidad que quisiéramos los bolivianos de una vez empiece a transformarse. Y es que solo en Cochabamba existen como 500 denuncias de casos de presunta negligencia médica. Los procesos se hacen largos y eternos. Los legisladores quieren que, muy a pesar de consensuar la ley que castigue la presunta negligencia médica o los casos comprobados de negligencia médica, ya empiecen las acciones y se conforme un comité que investiguen todas las denuncias. En la ciudad de Cochabamba, el pasado jueves, la muerte de trillizos antes de su nacimiento en la Caja Nacional de Salud y 5 días después el deceso de su madre vuelve a poner en el ojo mediático otro caso de presunta negligencia médica. Según los familiares, el pasado 5 de julio, la joven madre de 32 años de edad había sido internada con un embarazo normal de 8 meses. Al 4.º día de ingreso, pese a los fuertes dolores que ella padecía, los médicos no la atendían por ver el partido del Mundial de Fútbol entre Argentina y Holanda. La mujer gestante llegó a tal punto de llamar por teléfono a su esposo y una vez en la caja, ante la insistencia de los familiares, los médicos la atendieron, pero cuando decidieron hacerlo ya era tarde. Los trillizos habían muerto antes de nacer. Yo estoy saliendo cada rato a decirle, ayúdame a levantarla, ayúdame a hacer. Y ellos felices en la tele están mirándose el fútbol, se están mirando y nadie le hacía caso. El mismo día el cuadro de la madre se complicó. Ingresó en terapia intensiva hasta que este lunes por la noche falleció. Hasta un ciego se daría que esto es negligencia médica. No sé cuántos muertos más quieren que haya. Según los médicos denunciados, los trillizos murieron debido al síndrome de Gell. Y en cuanto al deceso de la madre, su argumento apuntó a una múltiple complicación orgánica. Pero este no es el único caso de presunta negligencia médica en la Caja Nacional de Salud. El año pasado, una maestra que ingresó para ser operada de la vesícula también murió. Los galenos dejaron una gasa de 30 centímetros al interior del vientre de la mujer. La acción legal en contra de los galenos lleva 8 meses de peregrinaje en instancias legales. Hasta el día de hoy no se lleva a cabo una audiencia cautelar, pero estamos ya con una imputación en la que se está solicitando la detención preventiva de estos 3 médicos que habían intervenido en la mala praxis respecto a la cirugía de la señora Juana Condori. Según el Comité de Lucha contra Negligencia Médica en Cochabamba, a la fecha se tendría más de 500 casos registrados. Lo lamentable es que en Bolivia no hay leyes que sancionen o tipifiquen estas malas praxis médicas como delito de negligencia médica. Los galenos implicados solo son acusados por homicidio culposo o lesiones graves. A esto se suma el peregrinaje de los familiares de las víctimas que tienen que lidiar con las constantes suspensiones de las audiencias y otras chicanerías jurídicas, como el caso de Daniel Foronda, cuyo hijo de 3 meses se sometió a una intervención quirúrgica de una hernia y salió del quirófano con graves lesiones cerebrales. El pequeño actualmente tiene 3 años. El juicio en contra de los médicos responsables fue suspendido por más de 5 veces. Otro caso es el de Alessandra, una joven estudiante de medicina de nacionalidad peruana, quien hace 5 años atrás se sometió a una operación de vesícula y quedó en estado de coma. Su juicio fue suspendido 8 veces. Su padre llegó al extremo de desnudarse frente al Palacio de Justicia de Cochabamba para que el caso no sea archivado.
Pero estos son solo algunos ejemplos de los centenares de casos desgarradores, cuyas víctimas que sobrevivieron y familiares de quienes perdieron a un ser querido esperan la aprobación de una ley que frene la negligencia médica, pero que también castigue a médicos irresponsables, una normativa que ahora está en manos de los legisladores del país. ¿Pero qué dice el Colegio Médico Departamental sobre dicha ley? ¿O el planteamiento de autoridades parlamentarias de conformar una comisión para investigar las denuncias? En todos los aspectos de la actuación de nuestra sociedad hay buenos y malos. Y creo que la ley debe ser uniforme para todos los bolivianos. No se puede tipificar una ley exclusiva para el acto médico, una ley exclusiva para el acto del periodista, una ley exclusiva para el acto para el ingeniero o al arquitecto. La ley, de acuerdo a nuestra Constitución política y los códigos tanto penal y civil, debe ser enmarcada en una sola. Efectivamente, hay buenos y malos en todos lados, pero el clamor de la gente, los familiares de las víctimas, es justicia. Vamos a la pausa. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Salvador. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Adelante, por favor. Hola, hola. Oye, Salvador, ¿cómo está el tema de las denuncias por negligencia médica? Hablábamos de, bueno, ha tenido mucha repercusión el tema de Paul Naschy, conocido actor. Sí. Al final un juez ha decidido que sí, que al final hubo negligencia médica por parte del urólogo y ha fijado una indemnización, 43.682. Casos como este, es decir, con una sentencia afirmando que había negligencia, condenando a un médico, ¿hay muchas? Sí, bueno, depende también del número de reclamaciones que se formulen, que cada vez parece ser que son más, porque la gente pues cada vez empieza a conocer más la mecánica de la reclamación por este tipo de cuestiones. Y sí, es una reclamación normal en cuanto al importe de la indemnización. Incluso yo diría que es un poquito baja para lo que puede ser por este tipo de situaciones, pero sí, es una situación normal. Claro, es que, bueno, baja. Desde luego Paul Naschy murió por un cáncer de próstata. Claro, se podía haber evitado. Pues es que ahí está el tema. Está diciendo Salvador un dato muy importante, y es que han subido las reclamaciones por negligencia. ¿Eso es porque hay más información o porque hay más negligencias? Enseguida lo vamos a tratar, pero vamos a saber más datos acerca del tema de Paul Naschy y en general, los errores o negligencias médicas. Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy, encarnó al hombre lobo hasta en 12 ocasiones, también a Drácula, Mr. Hyde o el fantasma de la ópera. El género de terror lo catapultó a la fama en la década de los 60 y 70, hasta que en 2009 falleció como consecuencia de un cáncer de próstata. Su familia interpuso entonces una demanda a través del defensor del paciente al entender que el urólogo que le trataba no le había realizado todas las pruebas imprescindibles para su diagnóstico. Ahora, 4 años después, un juzgado de Madrid acaba de condenar al urólogo que lo trató desde 2003 a pagar 43.000 euros a la familia del actor por efectivamente habérsele negado una biopsia que determinaría por qué el actor tenía niveles analíticos inusuales en su próstata. El médico aludió entonces que la próstata de Paul Naschy era grande, pero que no suponía mayor problema. Unos meses después murió, tenía 75 años. El juez entiende que a pesar de que se tratara de un cáncer muy agresivo y de muy difícil curación, al menos hubiera existido una posibilidad, pero esta se le negó por no realizarse las pruebas precisas. Paul Naschy fue tratado en la clínica La Milagrosa a través de un seguro privado, pero la responsabilidad de la condena como único responsable ha sido para el urólogo. Estábamos hablando de casos particulares de la gente que aquí entre los colaboradores han vivido, y luego vamos a pasar a detalles si nos da tiempo. A vosotros os digo, si estáis en una situación, oye, si creéis que ha habido negligencia en vuestro caso, también podéis llamar, incluso Salvador podría indicarles. ¿Qué hace la gente realmente? Ahora me decías que hay más denuncias. La gente ha perdido el respeto que había antes a la figura del médico, igual eso también potencia. ¿Tú qué crees? No, lo que pasa es que sí que probablemente ahora se haya difundido más este tipo de reclamaciones que antes prácticamente no se llevaban a la práctica, porque es que existía poco más o menos la creencia de que las cosas que le ocurrían a uno en el ámbito sanitario pues eran situaciones que había que afrontarlas, había que asumirlas y que simplemente, como se solía decir, están en la mano de Dios, que ha pasado así, pero cada vez con más frecuencia la gente lo que sí que asume es que realmente en muchas ocasiones se pueden producir negligencias que son los causantes bien del fallecimiento de pacientes o bien de secuelas que le pueden quedar de por vida. ¿Es lo mismo un error que una negligencia?
Bueno, en cuanto a la diferencia entre error y negligencia, este es un debate que yo creo que se ha creado más o menos artificialmente por parte de los médicos, que les interesa diferenciar estas dos tipos de situaciones. En realidad, el error y la negligencia pues depende de la situación que se plantee, pero es exactamente lo mismo. Es decir, el error que se comete, por ejemplo, en el cumplimiento de un protocolo médico, pues evidentemente es una negligencia, pero que parte de un error al no haber aplicado de manera adecuada un protocolo que debe aplicarse. Yo es que no sé en qué consiste la diferencia. Es interesante, hablas de una de las partes, que son los médicos, partes implicadas en litigios como este. Sí. Se habla también del corporativismo, es decir, siempre se dice que en este tipo de casos... El corporativismo en este tipo de asuntos es absolutamente total. Así lo afirmas. O sea, Sí, no es un bulo total. esto de que No, los no. médicos... A ver, corporativismo es eso que se dice, es decir, que los médicos nunca van a criticar o nunca van a acusar a otro Nunca. médico, se van a proteger. Nunca, hasta el punto de que ha habido casos, y concretamente, pues recuerdo uno que se produjo a principios, creo que fue del año 2011, en el que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia pues expulsó de su seno a un ginecólogo porque, creo que se apellidaba el doctor Guerra, creo que era así, porque simplemente se aventuró a emitir un informe médico contrario a la actuación de un compañero. Entonces, en una sesión que se celebró, una sesión extraordinaria en enero de ese año, pues le expulsaron de la Sociedad Española de Ginecología. Y no es infrecuente que pues, los médicos que quieren hacer pericias médicas para valorar la actuación de otros compañeros, pues sean advertidos por los colegios profesionales y en algunas ocasiones sean advertidos incluso de sanciones. Salvador, si te parece bien, fíjate que cuántas veces se dice, ¿hay algún médico en la sala? Yo creo que es oportuno también que abramos el... Porque claro, aquí claro, decimos muchas cosas y todo el mundo tiene derecho a opinar. Sí. No sé qué opinarán los médicos en lo que acaban de escuchar, pues ahí tienen el teléfono, el 902-540-541. Ginecología es uno de los campos donde más negligencias, presuntas negligencias se cometen o se denuncian. En ginecología, en traumatología también mucho. Una de las ramas que da más situaciones de negligencia también es la anestesia. Anestesiología también genera muchos problemas. Pero bueno, fundamentalmente yo creo que en traumatología y ginecología. En la mayoría de los casos, ¿a quién dan la razón? Pues en la mayoría, es que es muy difícil decir en la mayoría de los casos, porque ¿sabes lo que pasa? Que nosotros en el despacho tenemos un índice de consecuciones muy elevado, pero porque exclusivamente nos dedicamos a aquellas reclamaciones en las que estamos muy convencidos de que las cosas se pueden probar muy bien. Y vosotros llevéis la defensa de una de las partes de los afectados, de los ¿no? afectados. Entonces tenéis nosotros previamente sometemos un porcentaje alto. Muy alto. Sí. Eso claro, quiere decir que los jueces dan siempre la razón, o en la mayoría de los casos, a las personas perjudicadas, es decir, a los que se les ha cometido presunta negligencia. No es este el tema. El tema está en seleccionar, digamos, al margen de luego hacer el enfoque adecuado en la reclamación, seleccionar aquellos casos en los que, aun a sabiendas de que ha habido una negligencia médica, existen elementos suficientes para acreditar que realmente la ha habido. Ya hablamos del tema de negligencia médica. Hay 70 denuncias formales de negligencia médica en lo que va del año en todo Bolivia. Hasta ahora bordean los 70 desde el mes de enero, 70 auditorías médicas que se están trabajando y que están dando sus resultados. 70 denuncias de negligencia médica solo en 6 meses y medio en el país, todos provenientes de seguros médicos, la mayoría de la Caja Nacional de Salud. Denuncias que están siendo investigadas por el Instituto Nacional de Seguros de Salud, INASES. Dándole toda la fuerza necesaria para que en aquellos casos en los que se haya comprobado cierta negligencia o mala praxis, estamos impulsando la sanción correspondiente. Los resultados de la auditoría externa derivan en procesos administrativos y hasta penales para las enfermeras y médicos, pero también en la mayoría de los casos los procesos se quedan en medio camino. A muchos médicos profesionales o al equipo, no solamente es el médico, por si acaso hay enfermeras, hay auxiliares, hay personal administrativo, personal médico, que han sido sometidos a procesos administrativos internos, pero además estamos viendo la posibilidad de que se sancione con otro tipo de medidas también. ¿Cómo qué medidas? ¿Destitución? Destitución, sanción penal.
Caiga quien caiga, se va a sancionar, sentenció el presidente del Directorio Nacional de la Caja Nacional de Salud, refiriéndose a la muerte de una madre y sus trillizos. No podemos en este momento, yo no me atrevo a decir que hay negligencia médica así cesada. Hemos pedido la auditoría. Es más, en vista de haberse pasado a la vía ordinaria, muchos otros casos, no es el único caso. Hay varios casos, aquí en Cochabamba son 2 casos. El caso de una profesora que data de 2 años atrás, falleció por la época de carnaval, y ahora nos remontamos hace pocos días atrás, fallece una señora, más los niños los trillizos. Entonces nosotros, como corresponde a la gerencia general, mediante la administración regional, a pedir los informes y la auditoría. Aquí se tiene que sancionar también, caiga quien caiga. Si ha habido negligencia médica, responsabilidad exclusiva del médico tratante. El directorio, las autoridades no vamos a proteger, al contrario, vamos a sancionar si esto se evidencia. El proyecto de ley de mala praxis médica ya ingresó al Parlamento. La Comisión de Salud y Educación convocará a los médicos y a las víctimas para consensuar la norma. Las últimas denuncias de supuesta negligencia médica, principalmente en seguros de salud, presionaron a las autoridades nacionales para normar la práctica médica. En las últimas horas ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre la mala praxis médica. Entrado por conducto irregular, es el proyecto de ley contra la mala práctica en salud. Está encabezada por la diputada Betty Tejada Soruco y el diputado Jorge Choquetarque. La Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados convocará a los médicos y víctimas de negligencia médica para consensuar la norma. Lo que va a hacer es invitar a todos los colegios médicos de Bolivia a la comisión, a todos los pacientes que se hayan visto involucrados, a la sociedad en su conjunto, y una vez de que ya tengamos toda la parte consensuada, lo que vamos a hacer es simplemente tratar de aprobar entre unos de 60 a 90 días. El proyecto de ley sobre la mala praxis médica estaría aprobada dentro de 90 días, según el presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba. Seguimos con el desarrollo de la noticia y los familiares de víctimas de supuesta negligencia médica protestaron afuera de la catedral exigiendo la aprobación de la ley contra la negligencia médica. Esta medida de presión es para exigir al Ministerio de Gobierno y a las autoridades que apliquen una ley en contra de la negligencia médica y la mala praxis que viene causando lutos en los hogares de los bolivianos. En el caso mío sufrimos la negligencia médica de una mala praxis y una asepsia puretal que fue la que acabó con la vida de mi hija por malos médicos que no tuvieron el cuidado necesario. Gerson Luis Celada sufrió por negligencia médica, le dejaron una gasa dentro de su barriga y le causó su muerte. Son 4 años que llevo pido justicia por la muerte de mi hijo y no se me cumple la justicia. Y mire, ya no queremos más negligencia médica, ya no queremos que muchos bolivianos seamos enlutados por causa de algunos malos médicos que han cometido negligencia médica. Pedimos que se apruebe la ley contra la negligencia médica. ¿Ya se ha presentado el proyecto de ley? Ya hay un anteproyecto que se está trabajando allá en la Asamblea Legislativa y nosotros lo que pedimos es que se apruebe, ¿no? Bueno, las imágenes que vamos a ver es de una señora de nombre Vera Contreras. Y bueno, lo que Vera Contreras ha sufrido durante estos últimos meses es un verdadero calvario, porque todo tiene que ver con el famoso Seguro Social. Un nuevo caso de negligencia del Seguro Social. Pero no solamente es la mala atención, no solamente es el mal servicio, no solamente son las groserías. Hay que acordarse, señores del Seguro Social, que cada vez que entra alguien al Seguro Social es por las cuotas que un trabajador tiene, que ustedes tienen trabajo. Pero eso les vale absolutamente gorro, ya lo sabemos. Pero aquí lo lamentable es que médicos especializados, médicos que supuestamente son de segundo nivel, como se les llama, médicos que tienen más allá que la atención de un médico familiar, que supuestamente saben sobre algo en particular, no pueden atinarle a un diagnóstico.
Eso es lamentable decirle a una persona que tiene SIDA y luego, no, pues no tienes SIDA, tienes no sé qué. No, pues no tienes no sé qué, ahora tienes no sé qué del no sé qué. Y todavía más lamentable que para poder atender una enfermedad diferente, distinta, rara, como se les llama ahora, a esta persona, tenga que esperar a una cita para el próximo año, para el 2015. Mientras tanto, esta enfermedad autoinmune, es decir, que esta persona tiene problemas psicomotrices para moverse, para atender, bueno, se siente mal, pues, para que nos entendamos, está enferma de una enfermedad no curable, ¿cómo le puedes dar una cita para el próximo año? Para ver si le atinan, ahora sí, al diagnóstico, y si le atinan al diagnóstico, otra cita para otro año. ¿Sabes qué es lo más lamentable de toda esta historia? Que no nos sorprende. ¿Sabes qué es lo más lamentable de esta historia? Que no es única. ¿Sabes qué es lo más lamentable de esta historia? Que todos conocemos a alguien que la ha vivido. ¿Sabes qué es lo más lamentable de esta historia? Que simple y sencillamente no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque es del maldito Seguro Social. Aquí en Jalisco estamos estrenando un nuevo delegado que se compromete a una mejor atención. No, olvídense de la buena o mala atención, ya estamos acostumbrados a que nos traten peor de lo peor. Lo imperdonable en este caso es un mal diagnóstico y que a pesar de que tiene una enfermedad donde peligra su vida, le dan cita hasta el próximo año. ¿Cómo puede una persona enferma de una enfermedad incurable vivir un año esperando una maldita cita del maldito Seguro Social? ¿Por qué? Porque los médicos no se dedican a curar, se dedican a cobrar, se dedican a sus tonterías. Esos son los médicos del Seguro Social. Entiendan que nosotros les pagamos con nuestras cuotas de trabajadores, los que tienen cuotas del Seguro Social, yo no, les pagan a los del Seguro Social y los del Seguro Social no hacen nada. A ver, señor nuevo delegado, atienda este caso, acaba de llegar, esta señora se va a morir. ¿Por qué? Porque no hay un maldito médico del Seguro Social que la pueda atender bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la vida humana. No es una señora que tiene gripa, no es una señora que se le rompió una pierna, es una señora que se va a morir. Pero no le dan incapacidad para que ella pueda atenderse en otro lado, como debe de ser una persona que está muriéndose. ¿Captan la idea? Y lo peor del caso es que esto se repite todos los días en el maldito Seguro Social y yo ya estoy hasta aquí de estas historias. ¿Tú de qué estás hasta aquí?